oportunidad de participar en muchos espacios y, como siempre, muy contento de saludarte, Rolando, de estar aquí contigo, con ustedes, platicando. Hay muchos temas en la agenda pública nacional, la agenda pública del Estado y la agenda pública municipal. Sí, Y siempre, como lo digo en todos lados donde me presento, esperando que las cosas se ordenen y que podamos generar una agenda pública común donde ganemos todos. fíjate que empezando el programa platicaba con Héctor, estábamos ahí editorializando un par de notas, pero la verdad es que el 2024 por desgracia estaba tan lejos, pero Andrés Manuel López Obrador lo puso tan cerca que parece que ha distraído a gran parte de la clase política que ya en vez de ponerse, empezando ya los ejercicios apenas de gobernanza o de los diputados, ¿no? Que van entrando, ya están pensando en el 24, ya están atendiendo agendas partidistas y de tema electoral que vienen a entrampar el asunto de la gobernanza en todos los sentidos. Entonces de pronto parece, y es lo primero que te quiero preguntar, porque lo platicamos ahorita con el presidente de la barra de abogados, yo considero a título personal que hoy la clase política parece que está extraviada, ¿no? De pronto está en otros temas desfasado del momento político que vive el país y el Estado. Mira, yo más que nada veo confusión, más que otros temas. No me queda ninguna duda que la agenda política nacional como siempre, porque además esto no es nuevo, la agenda política nacional siempre se marca desde el gobierno federal, específicamente desde el presidente de la República. Lo que ocurre es que en la historia de este país, la historia reciente, no existió un presidente que tuviera tanto apoyo popular como el que tenemos hoy. Sí, claro. Innegable. Innegable, o sea, no hay un registro, reitero, de la democracia que este país vive. Sí, la contemporánea no lo hay. No lo hay que tenga tanto apoyo popular. Y está poniendo agenda. La verdad que cuando se habla de transformación, hay temas que hay que revisar con mucho cuidado, hay otros que pueden ser cuestionados, pero al final del día, tú lo dices muy bien, no alcanza la oposición a entender qué está pasando y agarran temas específicos cuando ya la agenda nacional está en otros. Sí. Y en otros y en otros. Es una dinámica, digamos, diferente. Lo que es cierto es que el debate público está abierto. ¿Cuándo habíamos visto un presidente de la República debatir todos los días? Cuestiónalo, en los temas que quieras. Pero un presidente de la República debatiendo abiertamente frente a frente ante la opinión pública, los medios de comunicación, líderes de partidos, etcétera, no tenemos registro de que eso ocurriera. Es más, en la política nacional se decía que el presidente era intocable. Por supuesto que al presidente Calderón, a Vicente Fox, a Enrique Peña, etcétera, se le empezó a cuestionar, a atacar, lo que tú quieras, en la prensa. Pero un debate abierto no existía. No. Eso existe hoy. Digo, no me meto a cuestionar, ni a validar, ni mucho menos a los resultados de gobierno. Lo que estoy diciendo es que es una etapa democrática en este país diferente. Y a mí me parece que eso no se ha acabado de aquilatar en la oposición, en los partidos políticos y en la opinión pública. Obviamente que hay demandas que hay que atender, pero claro, eso sin duda para mí es un tema que seguramente en los próximos años va a ser revisado por académicos y demás, que van a ver lo que estaba pasando en México, y no creo que esté mal, a mí me parece que es una cosa muy positiva. Pero fíjate que yo, a mi punto de vista personal, lo platicaba con Héctor empezando, yo creo que Morena, de entrada yo creo que históricamente no tengo antecedente en el mundo en el cual sale primero el candidato y luego el partido, ¿no? Porque Morena se llama Andrés, o sea, Andrés es Morena, no existe Morena sin Andrés, o sea, así de fácil. Y entonces creo que el problema y la complejidad que hay precisamente en este momento, yo creo que hasta para Andrés que se ha entrampado, es que Morena está en el proceso de consolidarse como partido político. No trae agenda, no trae realmente la fuerza como partido. Y entonces quien pone toda la agenda, pero quien es que está respondiendo y el que está haciendo todo es el presidente. Pero ¿por qué es el presidente? ¿Y por qué es el partido? ¿Y por qué lo es todo? Y como que en cuanto suelta el partido se tambalea, porque ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo, precisamente porque siento que siguen endebles, en el sentido estricto de que se están apenas consolidando como partidos, y muy rápido se están rompiendo, incluso se están desmoronando ciertos liderazgos o se están confrontando. Entonces, yo también considero mucho que Andrés no suelta, primero es el eterno candidato, le encanta el tema de estar debatiendo, pero aparte siento que Morena como que todavía no lo ves maduro para soltarlo, o por lo menos siento que el presidente dice, lo suelto y se me van. Entonces, él es el que asume toda la responsabilidad como partido y como el pilar de todo este movimiento. Así lo percibo yo también. Sí, el presidente Andrés Manuel en algún momento inclusive amagó
y lo dijo públicamente en una mañanera, si siguen los pleitos internos en Morena, si se siguen peleando entre ustedes, me voy. Y se acaba Morena, ¿estás de acuerdo? En ese no, momento. Pero no estaba blofeando, lo hizo en el PRD. Claro. En el PRD, cuando las cosas no se daban como él pensaba que se tenían que dar, se salió. Sí. Y fundó Morena. Sí, claro. Lo hizo en el PRI. De hecho, en el PRI, cuando se cuestionó las elecciones que estaban dando, que no fue un evento de, digamos, con las reglas democráticas que el propio partido tenía, él no solamente se salió, se salieron varios. Él y Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo y muchos otros más. Otros tantos. Y digamos que no blofea. Ha sido un proceso en el cual él ahí sí ha sido muy congruente. Yo insisto, la verdad es que estamos viviendo una etapa nueva. Estamos viviendo una circunstancia atípica, digamos. Ciertamente Morena es hoy un partido con una altísima presencia social, que tiene muchísimo que ver con el presidente de la República, pero que también tienen que ocurrir cosas para que se consolide ese liderazgo o puede empezar a desmoronarse. Yo creo que hay muchísimos actores políticos a nivel nacional hablando y local también, que pueden aportarle mucho a ese proyecto político, pero también hay muchos pendientes que se tienen que atender. Y si no se atienden y si no hay resultados tangibles, pues puede haber costos políticos muy caros. Hablando de todo ese tema, este Congreso local está pasando, voy a decirlo, pues por una crisis. Sí. Tú que ya fuiste legislador local, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que se puede encaminar este rumbo, pues algo benéfico para los morelenses? El Congreso local está pasando, por decirlo de una manera conciliadora, momentos muy complicados, muy complicados. Yo conozco a la mayoría de los diputados que están hoy ahí. Bueno, conozco a todos, con algunos tengo una relación más cercana que con otros. Sí, claro, más bien. Puedo decir que en todos, en los 20, hay una trayectoria muy valiosa. Y cuando digo trayectoria muy valiosa, no estoy hablando solamente del ámbito político. Hay trayectoria social, hay trayectoria empresarial, hay trayectoria política, por supuesto, también. Y yo lo he dicho en muchos espacios, yo ahí veo muchísimos valores, muchísima capacidad. Veo realmente en muchos, más bien en todos, una perspectiva de trayectoria que se puede proyectar de manera muy interesante. Y por eso no alcanzo a entender por qué esta polarización. Que a nadie nos espante que se ubiquen legisladores de diferentes agrupaciones políticas en grupos que buscan, en sus agendas, buscan tener, digamos, la voz que más se escuche en el Congreso. Pero... Y que les pongan el interés en lo que les interesa, es decir, que se construyan mayorías dentro del Congreso. Que así se hace siempre. Lo que es muy difícil de entender es que ya en el segundo periodo ordinario de sesiones, apenas el segundo, siga estando prácticamente paralizado el Congreso del Estado. Y lo vuelvo a repetir, hay en los 20 muchísimos valores positivos, muchos. Por eso no se entiende que estén paralizados. En todos los congresos, tanto locales como nacionales, existe lo que se llama la sesión fundacional. ¿Qué es esto? Es lo que le da forma jurídica al Congreso. La sesión fundacional tiene que ver con que los órganos de gobierno se instalen. Los órganos de gobierno son la presidencia de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Y a partir de ahí se va a lo que sí. Y la conformación de los grupos parlamentarios. Sí. A partir de ahí ya. Ya las comisiones se pueden discutir, se pueden instalar, idealmente hablando, se instalan en la primera sesión, pero si no hay días o semanas para que se vayan conformando. Pues hoy se está rompiendo la sesión fundacional, y aun cuando escuchamos casi todos los días actores de los diferentes grupos diciendo hay que apostarle al diálogo, hay que apostarle a reventar esta parálisis, tenemos que abonarle al Estado, en los hechos pues no está ocurriendo. Y yo lo decía también en algún otro lugar, hay temas tan sensibles que están paralizados por esta circunstancia como el tema de las pensiones. Sí. Yo sé que hay pensiones doradas que hay que revisarlas y las que están... derogarlas si es necesario. Derogarlas, las que están actualizadas. Hay unos ejemplos que no es el tema ahorita, pero que yo te puedo traer elementos que son de vergüenza, y yo creo que hasta generan temas de responsabilidad penal, porque es fraude para mí. Pero olvidemos eso, hay personas que ahorita tienen meses esperando que les autoricen su pensión,
en una circunstancia de una crisis económica y de salud tan difícil, que no sale su pensión porque simple y sencillamente no hay acuerdo entre los diputados. No sesionan porque están más en el debate de la vida interna del Congreso. Entonces, yo me quedo con el tema de revisar los valores que hay en el Congreso del Estado, esperando que eso prevalezca para sacar adelante una mesa de diálogo que construya una agenda de temas de interés estatal donde puedan coincidir y sacar adelante pues todo lo que a Morelos le hace falta. Tenemos 3 minutos, pero no quiero dejarte de preguntar, sobre todo por el bagaje legislativo que traes. Ya posteriormente te invitaré para que tengamos otro tema sobre la oposición y todo este asunto. Oye, al final de cuentas hay que empezar como sociedad a poner agendas sociales, sí, que tengan que ver con el tema político, porque al final de cuentas la política la estamos viendo de lejos. A la mayor parte de los que están viniendo últimamente les estoy preguntando sobre el mismo sentido. El tema de la inoperancia en el Congreso se da a raíz mucho de la disminución de diputados, con la reforma política electoral que promovió la 53ª legislatura. Una asignatura pendiente y un encargo de Graco Ramírez, así de fácil. Sin duda. Y el tema de bajar a 20 diputados, pues le dan más fuerza porcentual a cada voto, pero queda claro que no se puede llegar a consensos porque todos argumentan el mismo tema. Es un tema de voluntad y política y no transita, entonces más bien parece que ya es un tema aritmético. ¿Crees que estamos en tiempo de volver a plantearnos una reforma política electoral seria y un aumento de diputados, por lo menos a 24 o 26, aquí es incluso Arturo, que ya por ahí se puso, porque ya se vio que el tema aritmético hoy está generando ingobernabilidad en el Congreso? Mira, el tema de la disminución del número de diputados en el Congreso local fue un tema politiquero, sí, más que político. Por darte un ejemplo, Cuernavaca tenía 4 distritos locales. Sí. Se lo redujeron a 3. El tercer distrito no es de Cuernavaca, el tercer distrito se va a los Altos de Morelos, en fin. No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. La verdad que fue una estrategia politiquera de quienes querían el poder por el poder mismo. Retenerlo. Claro, y peor aún, bajaron de 30 a 20 diputados, pero el presupuesto del Congreso del Estado subió. El principal argumento que decían de los 30 diputados es que salía muy caro para Morelos. Hoy, aún hoy, cuando la legislatura está ejerciendo menor presupuesto que hace 3 años o hace 6 años, sigue siendo más cara que cuando éramos 30 diputados. O sea, yo creo que hay que abordar esos temas con madurez y con sensibilidad. Si vas a hacer 3 diputados o vas a reducir los diputados en el Estado, hazlo realmente con una visión de cercanía. El diputado es el contacto entre la gente y el poder, más allá de su esencia fundamental, que es legislar, reformar y ser un contrapeso del poder. También eres el gestor directo de tu comunidad a la que representas. Yo nada más preguntaría, el diputado del tercer distrito, ¿qué arraigo tiene en las comunidades que representa fuera de Cuernavaca? Ninguna. No digo que tenga la responsabilidad de ir a atenderlos. Lo que digo es que esa visión con la que trazaron geográficamente hablando la reconformación de los diputados no tiene razón de ser. Y esto fue ni siquiera una estrategia del gobernador. Fue la estrategia de quien le operaba los negocios al exgobernador. Sí. Que yo lo denuncié, por eso le digo ahora, que yo lo denuncié de manera muy puntual. Sí. Entonces, por supuesto que sí es muy necesario revisar la representación de cada diputado en el Estado. Diputados de mayoría. Yo siempre he estado por reducir los diputados plurinominales. También les doy valor a los diputados plurinominales. Pero a mí me parece que si realmente querían hacer una reforma electoral, no hubieran tocado a los diputados que llegan al Congreso por voto. Sí. Hubieran reducido los pluris. Y si tú tienes un diputado en tu Congreso, tienes derecho a un pluri, no más. Que tus diputados que estén representados en el Congreso del Estado se lo ganen con votos. ¿Y por qué digo que defiendo los pluris? Y con esto termino muy rápido. Porque hay políticos de una altísima calidad, experiencia académica y práctica, pero que no te ganan un voto, porque son pragmáticos, porque son necesarios. Por eso los pluris se justifican, pero no en el número que tenemos actualmente estatal y federalmente hablando. Inaudito. Hay más comisiones que diputados, ni siquiera hay congresos, ¿no? Bueno. Pero bueno, Javier Bolaños Aguilar, te agradezco muchísimo que hayas venido. Te pido que posteriormente ya te empiece a dar una vueltita más seguido, gusto. Ya nos empecemos a platicar. El tema, bueno, la revocación de mandatos, la oposición. Hay muchos temas que sí vale mucho la pena. Y de gente que les hay un poquito, le mueve el abanico al tema. Te agradezco mucho que hayas venido. No, hombre, el agradecido soy yo, gracias por la oportunidad. Me da mucho gusto estar contigo. Felicidades. No, gracias por este espacio. Y tu casa siempre ha sido, ya sabes. Yo lo sé. Muchas gracias y nos vemos pronto. Saludos a toda tu audiencia.